Hola mis crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez aquí, pues bienvenido, espero que te guste mi contenido. Y si te gusta y todavía no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer estas hermosas flores. Están muy bonitas y fáciles de tejer, así que comenzamos. Estaré utilizando esta marca, es una lana 100% acrílica grosor número 4 medio. En la caja de descripción de este video les voy a dejar los nombres de estos dos colores que voy a estar utilizando. La tejeré con un ganchillo de 5.0 milímetros, pero ustedes pueden utilizar el número de ganchillo y el grosor del material que ustedes deseen, teniendo en cuenta que dependiendo de eso pues van a tener la medida final de su trabajo. Voy a utilizar un palito de brocheta, este es de 12 pulgadas, tijeras y voy a estar utilizando silicón caliente. Ustedes pueden usar el pegamento que ustedes deseen o pueden coser algunas partes que le iré mostrando en el tutorial. Entonces para coserlo pues van a necesitar una aguja lanera. Estos son todos los materiales, comenzamos con el tutorial. Vamos a iniciar con el color que queremos la flor. Entonces yo la voy a hacer roja. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Hacemos una cadena y ahora dentro del anillo vamos a hacer 5 puntos bajos. Después de hacer los 5 puntos bajos, vamos a cerrarlo y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Así. Ahora hacemos una cadena y en ese primer punto ahí mismo vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos en ese mismo punto y vamos a seguir haciendo 2 puntos bajos en cada punto hasta tener 10. En total debemos tener 10 puntos bajos. Así. Ahora en el primer punto bajo hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en ese primer punto vamos a enlazar el ganchillo, lo vamos a entrar en ese primer punto. Cuando lo tengamos así vamos a estirar un poco la hebra así y vamos a cerrar en 2. En estas dos tenemos 3 encima del ganchillo, 1, 2 y 3. Vamos a tomar lazada y vamos a cerrar 2. Así. Vamos a enlazar otra vez y hacemos lo mismo. Estiramos y cerramos por los primeros 2. Lo he hecho 2 veces. Vamos a hacerlo una vez más. Cierro los primeros 2. Ahora tengo 3. Ahora vamos a hacer estos mismos 3, pero en el siguiente punto. Tomo lazada en el siguiente punto, lo estiro y cierro los primeros 2. ¿Ven? Repito eso ahí mismo en ese punto 2 veces más. Y otra vez los primeros 2. Entonces hice 3 en un punto y en el siguiente punto 3 también. Entonces en total tengo 6 así. Ahora vamos a cerrarlo todos juntos. Así. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Así. Se le va a poner así, entonces hacemos esto. Ese es el lado derecho.
Por detrás se verá así. Ahora, para comenzar el siguiente, subimos 3 cadenas, lo voy a repetir una vez más. En ese mismo punto, donde hicimos el punto deslizado, vamos a hacer los primeros 3. Estiramos y cerramos 2. Otra vez, estiramos y cerramos 2. El mismo, otra vez, y cerramos 2. Entonces, ya tengo esos 3 en ese punto. Ahora en el siguiente, vamos a hacer 3 más. Y ahí tengo 6, 3 en un punto y 3 en otro. Ahora cerramos todos juntos y hacemos 3 cadenas. Punto deslizado en el siguiente punto. Y ahí pues ya tenemos, vamos a decirle 2 pétalos. ¿Okay? Entonces así vamos a seguir haciéndolo hasta tener 5. Voy a seguir y cuando ya esté en el último les muestro. Estoy terminando el último, entonces ya hice las 3 cadenas y vamos a hacer el punto deslizado en el punto aquí donde nacen las cadenas del primero que hicimos. Aquí. Ahí voy a hacer un punto deslizado. Aquí en esta parte pues ya corto el hilo y vamos a seguir haciendo el círculo que lleva a la parte de atrás. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Vamos a hacer 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. Lo cerramos. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Hacemos una cadena para comenzar la segunda vuelta donde vamos a hacer un aumento en cada punto. Entonces vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. En total, en esta segunda vuelta debemos tener 10 puntos. Para cerrar, cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Ahora para la tercera vuelta subimos una cadena. En ese primer punto vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente un aumento. Repetimos eso por toda la vuelta. Al final cerramos con un punto deslizado y debemos tener 15 puntos bajos en total. Ahora para la cuarta y última vuelta vamos a hacer una cadena. En el primer punto vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora un punto bajo en los próximos 2 puntos, uno y en el siguiente otro punto bajo. En el siguiente un aumento y en los 2 siguientes un punto bajo en cada uno. En el siguiente un aumento. Y en esta vuelta, que es la última, lo que vamos a repetir es un aumento y un punto bajo en los siguientes 2 puntos. Al final de la vuelta, después del último aumento que va a tocar aquí, nos va a quedar un punto sin trabajar. Entonces ahí vamos a hacer un punto bajo solo. Con este último y el del principio, pues ahí tenemos los 2 que van entre los aumentos. Al final cerramos con un punto deslizado y debemos terminar esta vuelta con 20 puntos bajos en total. Y para terminar esta parte pues cortamos el hilo. Como les dije, si van a poner esta parte cosido, entonces dejan un poquito de hebra para coserla a la flor. Entonces como yo la voy a pegar, no la voy a dejar larga la hebra. Voy a dejar así. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hacerle esta parte del centro. Yo la voy a hacer en este color. Vamos a hacer un nudo corredizo y subimos 4 cadenas. 1, 2, 3,
y 4. Ahora, en la primera cadena vamos a hacer como si estuviéramos haciendo el pétalo de la flor que estamos haciendo. Enlazamos en la primera cadena que hicimos, vamos a hacer así estirándolo y vamos a cerrar 2. Volvemos a enlazar y repetimos lo mismo, cerramos 2 y vamos a hacer esto hasta tener 6 en total. Tengo 3, 4, 5 y 6. Ahora los cerramos todos juntos y aquí hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y hacemos un punto deslizado. Así. Entonces ahora vamos a cortar la hebra. Yo aquí de igual forma la voy a pegar. Si ustedes la quieren, pues asegurarla amarrándole las 2 hebras en la parte de atrás con un nudo, pues dejan un poquito de hebra. Como yo la voy a pegar, pues no la voy a dejar larga. Estas 2 hebras la escondemos ahí adentro. Así. Ahora vamos a buscar el palito de brocheta. Voy a alejar un poquito la cámara. Ahí. Entonces le voy a poner un poco de silicón caliente. Y vamos a empezar a cubrirlo. No se preocupen, esta parte de aquí va a quedar adentro de la flor. Y vamos a seguir cubriéndolo hasta llegar aquí abajo. Voy a seguir cubriéndolo, cuando esté aquí les muestro. Llegué aquí abajo y lo que voy a hacer es ponerle un poco de silicón. Voy a seguir cubriendo. Voy a dejarlo ahí hasta que se seque un poco. Y aquí entonces voy a cortarle un poquito de la punta. Y ya para terminar de asegurar ese hilo, entonces pongo un poquito de silicón. Y le hago así. Ahora vamos a armarla. Si en vez de usar pegamento, pues decidieron que la van a coser, entonces aquí deben tener, en esta parte redonda deben tener una hebra larga, que fue la que les dije que dejaran cuando estábamos haciendo este círculo. Entonces esa la van a dejar ahí, las demás la esconden con la aguja lanera. Yo, como la voy a pegar, pues voy a cortar todo y voy a asegurarla con pegamento. Ahora vamos a poner el palito. Miren, esta parte donde cortamos el hilo, ahí es donde vamos a poner el palito, así. Entonces voy a poner desde aquí, desde abajo de ese pétalo, voy a ponerle silicón. Y ahí voy a poner el palito, así. Voy a esperar que se seque un poco. Entonces aquí si van a coserla, pues después de poner este palito, empiezan a coser por todo el alrededor. Cuando estén aquí lo aseguran y ya pues ahí seguimos igual. Y terminan de coserla, que el palito quede apretado ahí. Pero a mí me gusta más usar silicón.
Entonces así. Ahora para ponerle esta parte, vamos a hacerle así a los pétalos. Le voy a poner silicón, miren, en la orilla, no tan a la orilla, y un poquito en el centro, así. Y la voy a poner centrada. Jalo los pétalos así un poquito hacia afuera para que no se vea por la parte de adelante, así. Aquí en esta parte que no le puse para no quemarme, se lo pongo ahora. Entonces ahí. Listo, miren. Así. Y ya quedaría solo poner esto. Como les dije, si le dejaron la hebra, pues lo podían amarrar ahí, pero yo lo voy a pegar. Lo ponen bien centrado. Así. Y ya por último, lo único que faltaría es pasarle el fuego para que nos quede más bonito el trabajo. Si lo están haciendo en acrílico, la pasan también por el palito. Y así pues hemos llegado a la parte final. Así es como nos queda. Espero que este video les haya gustado. Es una bonita forma para complementar esos ramos de flores. Miren, estas combinaciones que les he hecho para que vean cómo quedan. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.